Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Y vamos a leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14. Evangelio según San Juan, el capítulo 14. Vamos a leer una porción muy conocida, los primeros 3 versículos del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Ya tiene su Biblia abierta, capítulo 14 del Evangelio de Juan. Jesús le habla a los discípulos y le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El rey Salomón en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, tiene una expresión muy interesante, que yo la voy a repetir, pero en la versión Dios habla hoy de la Biblia, que creo que tiene una traducción que está más cerca de nuestro entendimiento. Salomón dice: cuando te vaya bien, disfruta del bienestar, pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosas de Dios, y que el hombre nunca sabe lo que ha de traer del futuro. Es una descripción muy realista de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Porque todos nosotros atravesamos tiempos buenos y atravesamos tiempos malos, donde el dolor y el placer y el bienestar se alternan en nuestra vida permanentemente. Yo recuerdo que cuando a Sócrates lo llevan preso, lo cuentan los diálogos de Platón, cuando lo llevan preso le ponen unas cadenas, lo encadenan, y realmente no había ninguna necesidad de encadenarlo porque no se quería escapar. Pero lo encadenan y las cadenas lo lastiman. Y entonces en un momento él pide que le saquen las cadenas. Y entonces cuando le sacan las cadenas, él se masajea las piernas y dice: ¡qué placer! ¿No? Y entonces empieza a pensar: hace un momento era el dolor y ahora el placer. Y él dice: es una dupla que siempre va junta, nunca están simultáneamente, pero siempre están alternando en nuestra vida. Pasa del placer al dolor. Dice: son antagónicos, pero van siempre juntos. Y yo creo que uno llama al otro. Y bueno, esa fue la visión que él tenía en ese momento por un dolor físico, pero podemos decir también que por los otros dolores que no son físicos pasa lo mismo. Nosotros vivimos en un mundo rodeado de sufrimiento y queremos, en alguna forma, hacemos lo posible por quitar el sufrimiento. Pero todos sabemos y tenemos que ser conscientes que el sufrimiento es imposible erradicarlo de la tierra. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y cuando una sociedad, como la sociedad humana, está marcada por el pecado, el sufrimiento es algo que no se puede erradicar, no es erradicable. Siempre va a estar con nosotros. Podemos paliarlo, podemos buscar alguna forma pero el sufrimiento siempre va a estar con nosotros. Quisiéramos quitar la muerte del medio, la quisiéramos quitar, y los médicos hacen todo lo posible por prolongar la vida. Pero el Señor, el apóstol Pablo dice, hablando acerca de todo esto, que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que no vamos a poder hacer nada contra este fenómeno que es el final de la vida. Hay muchas cosas con las que no se puede hacer y que la palabra de Dios nos dice específicamente que no se puede hacer. El Señor un día le dijo a los discípulos: a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Y no estaba diciéndolo porque no alcanza para que todos tengan, sino porque el egoísmo humano y la característica del ser humano hace que los pobres sean funcionales a una sociedad.
Y por eso es utópico hablar de erradicar la pobreza. No se va a erradicar nunca. Siempre van a estar presentes. ¿Por qué? Porque la marca del hombre es justamente el ser opresor, la marca del hombre es enseñorearse del otro. Y todo esto son cosas que están permanentemente con nosotros y que no son gratas, pero están. Y van a seguir estando. Siempre vamos a tener hospitales, sanatorios, ambulancias, médicos por los problemas de enfermedad, por los problemas físicos, por los problemas del cuerpo. Siempre vamos a tener alcohólicos anónimos, centros de recuperación de drogadictos, jugadores anónimos, centros de atención al suicida, porque siempre va a haber problemas emocionales. Siempre va a haber desocupados, siempre va a haber hambrientos, siempre va a haber estafados, siempre. Porque hay problemas sociales también. Quiere decir que hay cosas que pertenecen a la realidad humana y que nosotros tenemos que pensar que las cosas son así, que no se pueden cambiar, que sufrimos físicamente, sufrimos emocionalmente y sufrimos también espiritualmente. Jesús en el aposento alto está reunido con los discípulos y les habla de esto. Les habla de que ahora va a llegar la etapa de sufrimiento. Le anuncia que uno de ellos los va a entregar, le anuncia que va a partir, le anuncia que hay una noche de sufrimiento, que es esa noche, le anuncia que va a ser crucificado. Y lógicamente es un momento de gran tensión, porque cuando nos anticipan el dolor entramos en tensión. Lo que le está diciendo Jesús es que van a entrar en una zona de turbulencia, donde la vida que se deslizaba hasta ese momento muy calma va a empezar a tambalear, como tambalean los aviones en el aire cuando entran en las zonas de turbulencia. ¿Y la turbación qué es? Él comienza a decirle, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué es la turbación? La turbación es la angustia. La turbación es la confusión, el desorden, el desconcierto que traen ciertas cosas a nuestra vida. Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, no entre tu corazón en angustia, ni en confusión, ni en desorden. No llegues a eso, no llegues a eso. A nadie le gusta sufrir y no es agradable sufrir. Y todos quisiéramos no pasar por el sufrimiento. Aún el mismo Señor, frente a la cruz, oró al Padre diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad. Quiere decir que el sufrimiento ninguno que esté en la carne puede dejar de tratar de eludirlo. Y Jesús le explicó a los suyos, a pesar de que el espíritu está dispuesto, la carne es débil frente a esto. Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Quiere decir que señala la fe como el camino para encontrar la respuesta a esos momentos de turbación. Hace 8 años exactamente, yo estaba un domingo aquí a la mañana, como hoy, y al final recibí a un matrimonio en mi oficina, un matrimonio al que yo no conocía. Y vino porque había perdido una hija de 19 años hacía 30 días. Y necesitaba hablar, que alguien le interpretara el dolor. Y estuvieron allí conversando y me hablaron de esto. Y entonces el hombre me dice, ¿me puede dar alguna respuesta? Y yo le dije, no sé por qué murió su hija. No sé. El duelo lo tienen que hacer. Y ese hombre que había transitado por varios lados, me miró a los ojos y me dijo, le doy gracias por su sinceridad. Porque no le di una respuesta fácil, que es tratar de explicar lo que no se puede explicar. Hay cosas que pertenecen a Dios y que no las podemos explicar nosotros. Y uno aprende en la vida cristiana esto, que muchas cosas no las vamos a entender. Y si a mí me viene un padre con una hija de 19 años que murió, y no murió por una enfermedad ni nada, sino porque en un momento un aneurisma se la llevó,
Uno tiene que saber que la fe no es la explicación de todas las cosas. No es la explicación. Yo creo, pero no tengo la explicación de todas las cosas. Esos que dicen, porque tengo fe, lo sé todo, no entendieron lo que es la fe. Porque la fe no nos da el conocimiento de todas las cosas. Porque tenemos fe, no tenemos todas las respuestas. Hay respuestas que no las tenemos, que son las respuestas que pertenecen a Dios. Y a veces otros creen que la fe es el sustituto del dolor. Si usted cree, no le va a doler. No, si usted cree, le va a doler igual. Le va a doler igual. Y no es una falta de fe. La fe no puede explicarlo todo, y la fe no destierra el dolor ni el sufrimiento. Yo me tengo que acercar a la fe como lo que la fe es, que era a lo que Jesús convocaba a los discípulos. No les dijo, oren que no sufrimos. No les dijo, oren que no va a pasar nada si oramos. Le dijo, oren y crean, porque vamos a tener que atravesar el momento del dolor. Vamos a tener que atravesarlo. A veces se quiere usar a la fe como quien barre la basura y la mete debajo de la alfombra, ¿no? Y entonces uno barre y parece que está todo limpio, pero abajo de la alfombra está la suciedad. Ocultar la realidad o enmascarar la realidad no sirve de nada, no sirve de nada, no lo remedia. Jesús le anticipó a sus discípulos que iban a sufrir y les dijo, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Lloraréis y lamentaréis. Es decir, Jesús se lo está diciendo. Llegó ese momento. Bueno, sí, pasamos 3 años maravillosos, pero llegó el momento del dolor. Y hay que aceptar el momento del dolor. Ellos se resistían a eso, se resistían al dolor. Se resistían a la alternancia, a que llegara ese momento. Habían experimentado el deleite y ahora ha llegado el momento del sufrimiento. ¿Y quién está preparado para el dolor? Yo leo el libro de Job y veo a la mujer de la mujer de Job, la mujer de Job no pudo resistir el dolor. Y en un momento dado, viendo a su esposo, el que seguramente amaba, viéndolo sufrir, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Tal vez lo más grave que se le dijo a Job no vino de los 3 amigos, sino es esta frase, que viene de la persona amada. Y Job le contesta a la mujer, como suelen hablar las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios lo bueno, el bien y el mal no lo recibiremos? Como las mujeres fatuas. ¿Qué es un fatuo? Es un falto de razón, es un falto de entendimiento. Si Job hubiera vivido en este tiempo, le hubiera dicho a su esposa, no digas tonterías. Porque es eso lo que significa, no digas tonterías. Hay que admitir que la vida es esto, no digas tonterías, no digas tonterías. Y hay algo muy interesante. Cuando usted llega al final del libro de Job, Dios se presenta y censura a los 3 amigos y censura a Job, pero no censura a la mujer. De ella no dice nada. Y yo cuando veo este silencio digo, Dios entiende el corazón de los hombres y entiende el corazón de esta mujer. Porque ver sufrir a un ser amado es terrible. Pero Él comprendió el corazón de la mujer. Y no hay ningún reproche para ella, ningún reproche. Job va a decirle a sus amigos sus razones. Hasta que llega Dios y habla, y Dios le hace una pregunta contundente. Le dice, frente a este dolor y el sufrimiento, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Responda esto. ¿Qué hizo Jesús aquella noche frente al sufrimiento? Jesús les dijo, crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere
y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Quiere decir que Jesús vio el sufrimiento y les dice, pero vamos a mirar más adelante. Vamos a mirar el final de la historia. No nos vamos a quedar con este episodio. Si yo me quedo con ese episodio, entro en un círculo destructivo de mi vida. El asunto es que Jesús los hace levantar la mirada, les hace levantar los ojos. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y le hace levantar los ojos hacia el cielo, hacia la eternidad, hacia la presencia de Dios, hacia lo que nos espera después. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué era lo que hacía la fe? ¿Qué era lo que...? Esto hacía la fe. Producía expectativa. Porque si yo me paro y parece que abandono el sermón y todos quedan expectantes, y la fe es eso, nos pone en la situación de expectativa. Estoy esperando algo, algo va a pasar. Y dice Jesús, no se queden con el presente, piensen que algo realmente va a pasar, los hace mirar más allá. ¿Qué es la expectativa? Cuando de pronto miramos, estamos siguiendo una línea de pensamiento y de pronto se corta. Y entonces decimos, está pasando algo diferente. Y Jesús le dice, sí, está pasando algo diferente. Algo que ustedes hasta ahora no han previsto. Y les abrió la puerta a la esperanza. A una esperanza que no es la esperanza de abajo por la que luchan todos y todos pierden, sino la esperanza de arriba, la esperanza de la eternidad. Nos hace mirar más allá, nos hace levantar los ojos, nos hace abrir el corazón a la esperanza. Y realmente cuando yo abro el corazón a la esperanza, es cuando realmente la fe ha entrado profundamente en mí. Claro, los discípulos cuando estuvieron con Jesús tuvieron un aprendizaje. En ese aprendizaje llegaban a la casa de Jairo y la niña estaba muerta y Jesús la resucitaba. Iban por el camino y había un joven que lo llevaban a enterrar y paraba Jesús y lo resucitaba. Y llegan a la tumba de Lázaro que hace 4 días que está y llega Jesús y lo resucita. Y Jesús muere y van a buscarlo a la tumba y ha resucitado. Ellos aprendieron que el Señor Jesús tenía poder. Aprendieron que era todopoderoso. Eran las grandes lecciones. Pero cuando empieza la iglesia y un día se levanta Esteban a predicar, es el primer hombre que se levanta con fuerza a enfrentar al tribunal, lo apedrean y muere, pero no lo levanta. No podía el que levantó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro y el que se levantó de la tumba, levantar también a este. No, entramos a otra etapa, a otro momento. Ya aprendieron que hay poder. Ahora tienen que afirmarse en la esperanza. ¿Y qué es lo que dice Esteban en el momento de morir? Y yo creo que esas palabras están puestas allí justamente porque es la transición entre ese momento de las grandes resurrecciones, ¿no? Y que es la realidad nuestra. Esteban, que es el primer mártir de los cristianos, el primero que muere de los cristianos, el primer mártir. Esteban dice en el momento de morir, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Y cuando lo apedrean, él dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Quiere decir que hasta aquí vimos una cantidad de resurrecciones. Ahora llegamos acá y nos dice, veo el cielo abierto. Y creo que cada uno de nosotros tiene que levantar siempre frente al dolor, al sufrimiento y las pérdidas, los ojos más allá, los ojos hacia la eternidad. El apóstol Pablo le escribe, había estado 3 semanas nada más
en Tesalónica predicando y se había convertido una cantidad de hermanos y tenían un fiel testimonio. Y el apóstol Pablo escribe su primera carta. Y seguramente algún hermano había fallecido y entonces ellos ahí no tenían respuesta. Y entonces Pablo les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Yo digo que hay dos tipos de tristeza. Está la tristeza de los que tienen esperanza y la tristeza de los que no tienen esperanza. La tristeza de los que tienen esperanza es una tristeza y un dolor dulce, porque no es el final. La otra es desesperación. Nosotros lo que tenemos es esperanza, por eso hay dolor y por eso hay llanto, pero tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque Jesús dijo, vendré otra vez. Y porque el apóstol dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esta es la esperanza que tenemos. Esta es la gran esperanza que tenemos. Pero hay una condición. Jesús puso una condición a los discípulos. Creéis en Dios, creed también en mí. Es la fe. Es una condición también la que pone el apóstol Pablo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, si creemos. El asunto es que hay que movilizar la fe. Y hay que sacar los ojos de la contingencia para mirar hacia la eternidad y afirmarnos en eso. Les comentaba que estuve con el pastor Pérez Millos. El pastor Pérez Millos contó una historia que, como lo hizo públicamente, me atrevo a contarla también esta mañana. El pastor Pérez Millos yo lo conocí con otra esposa, no con la que tiene ahora, porque su esposa falleció. Yo me acuerdo que un día él estuvo en esta iglesia, no había reunión, pero vino aquí a San Miguel, dijo que quería visitarme y estuvo él en esto estaba vacío, pero recorrió todo, estuvimos conversando. Después fuimos a almorzar juntos con su esposa y en ese momento él estaba escribiendo un libro y me pidió que si yo podía escribirle el prólogo y le hice el prólogo a su libro. Y era un matrimonio feliz, matrimonio cristiano feliz. Al poco tiempo de haber estado aquí, recibo la noticia de que su esposa tiene una enfermedad terminal. Y por supuesto que lo acompañamos a la distancia, como usted acompaña al que está del otro lado del mar, ¿no? Él vive en Vigo, en Galicia. Hasta que un día llegó la noticia de que la esposa había fallecido. Pasó el tiempo, y después la noticia de que se había casado nuevamente. Ahora, en esta última semana, él contó su experiencia. Dice que lucharon con la esposa, lucharon por su enfermedad hasta último momento. Dice, pero fue un derrumbe de un derrumbe físico progresivo, hasta que un día le da un derrame masivo y falleció. Y entonces el sábado la enterramos y el sábado a la tarde mis hijos vinieron a hablar conmigo y me dijeron, papá, ¿mañana qué hacemos? Y él dijo, bueno, como siempre, mañana vamos a la iglesia. Dice, yo me fui a dormir tranquilo porque al otro día íbamos a la iglesia, pero a mitad de la noche me desperté y a mitad de la noche dice que dijo, Señor, nunca más predico la seguridad, nunca más predico todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo doy, porque yo te pedí y la iglesia te pidió y hermanos del otro lado del mar te pidieron y sin embargo murió. Y dice, y me paré en medio de esa rebeldía. Y Dios, dice, sentí que me decía, ¿qué pediste? ¿Que estuviera bien? ¿Que no tuviera más dolor? ¿Que desapareciera la enfermedad? Y yo lo cumplí. Está bien.
no hay más dolor, no hay más enfermedad. Dice, y al otro día me levanté renovado, porque había entendido. No es un hermano nuevo, es un hombre que es uno de los grandes teólogos que tenemos en español. Pero tuvo la sinceridad de presentar su corazón, porque en todos hay rebeldía, en todos hay algo que se mueve dentro nuestro. Y necesitamos entender lo que significa la fe. Significa que no todo termina aquí abajo. Significa que hay algo más allá. Significa que hay una casa del Padre donde vamos a habitar todos, donde hay moradas para todos. Significa que hay una vida más allá, donde no habrá dolor, donde el Señor enjugará toda lágrima, donde allí no habrá más sufrimiento y donde estaremos siempre con el Señor. Esto es la esperanza que tenemos en Cristo. Esta esperanza que tenemos en Cristo es la que tenemos que afirmar en nuestra fe para atravesar los momentos de dolor, para atravesar los momentos de sufrimiento, para atravesar las pérdidas, entender que esto fue lo que Jesucristo trajo. El apóstol Pablo dice, si solamente esperamos en Cristo en esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Tenemos una esperanza que va más allá de nosotros. Tenemos una esperanza en Cristo. Algún día el Señor, o viene Él o voy yo, pero algún día nos vamos a encontrar. O porque yo me voy, o porque Él viene a buscarme, pero nos vamos a encontrar. Y cuando nos encontremos con Él, nos vamos a encontrar también con todos los que durmieron en Cristo. Todos los que durmieron en Cristo. Y por supuesto que allí estarán Abraham, Jacob, David, Pablo, Pedro. Y será maravilloso encontrarnos con ellos. Pero estarán mis abuelos, mis padres, estarán todos allí. Esto es lo que trajo el Señor para nosotros. Y en esto tiene que afirmarse nuestro corazón esta mañana. Tenemos que salir con esperanza y tenemos que vivir con esperanza. No la falsa esperanza que traen los hombres, sino la esperanza verdadera, la esperanza de Dios. Esa esperanza que el Señor definió también cuando les dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y estaremos siempre con el Señor. Señor, te damos gracias por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, por la esperanza de que vamos a estar con Él por toda la eternidad, por la esperanza del sostén que nos da en los momentos de dolor y de prueba, la fe que ponemos en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque el Señor Jesucristo no trajo una esperanza perecedera, sino trajo una esperanza eterna. Y te damos gracias porque esperamos en Él. Esperamos en aquel que resucitó de los muertos y que dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Te damos gracias, Señor, porque un día dejaremos atrás dolor, sufrimiento, enfermedad y todas estas cosas que tanto nos estorban mientras que estamos en la tierra. Y nos encontraremos contigo y tendremos entonces la paz tuya y tendremos el gozo de tu presencia. Y nadie, Señor, podrá quitarnos ese estado final de paz, de tranquilidad y de gozo delante tuyo. Señor, mirando ese día, mirando ese horizonte que tenemos delante, es que esta mañana elevamos los ojos hacia ti agradecidos por las moradas que hay allá en la eternidad, por las moradas eternas, porque allí, Señor, se abre para nosotros
la expectativa final de nuestra vida, la vida eterna. Te damos gracias, Señor, por el Señor Jesucristo, que vino desde los cielos y murió en la cruz y resucitó para darnos esta esperanza. Y te pedimos, Señor, por todos los que sufren, por todos los que están dolidos, por todos los que están viviendo momentos difíciles en esta hora, para que puedan afirmarse en ti y para que puedan tener el consuelo de la esperanza en Cristo Jesús. Recibe, Señor, nuestra adoración, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.